Un domingo cualquiera, Ernesto recibe 23 llamadas de su hijo João. «Papá, no hagas esto», suplicaba en cada mensaje. Ernesto, sentado en su poltrona favorita, observaba su teléfono vibrar una y otra vez. No contestó. No podía, porque esa decisión, la más dura que había tomado en su vida, ya estaba hecha. ¿Cómo llegaron a ese punto? Todo comenzó una semana antes. Era el Día del Padre. João, su único hijo, un exitoso ingeniero, casado con Fernanda, organizó una celebración familiar. Ernesto sintió una emoción renovada. Pensó, tal vez este año sí, tal vez hoy sí reconocerá todo lo que hice por él. Se levantó temprano, se afeitó con esmero, se vistió con su camisa blanca favorita, aquella que João le había regalado cuando aún lo miraba con admiración, y usó el perfume que su difunta esposa adoraba. Antes de ir, pasó por la panadería del barrio y compró un pastel de chocolate, el preferido de João en su infancia. Caminó hasta la casa con una mezcla de nostalgia, amor y expectativa. Desde la acera escuchó música y risas. Entró con el pastel en las manos y el corazón latiendo fuerte. Al llegar al patio, se congeló. João estaba entregando con orgullo las llaves de un BMW negro a su suegro, Tadeu. «Feliz día dos pais, sograo», gritaba mientras todos aplaudían y Fernanda grababa la escena. Ernesto se quedó inmóvil. João, al verlo, se acercó casi por compromiso y le entregó una pequeña bolsa arrugada. «Toma, papá, algo sencillo. Sé que no te gustan los regalos caros», dijo con una sonrisa incómoda. Dentro, unas chinelas de plástico azul, con una etiqueta de 19,99. Ernesto agradeció con dignidad, pero algo dentro de él se rompió. Esa noche, João llamó una y otra vez, pero Ernesto no contestó. En su interior algo había cambiado. Esa imagen, ese momento, era más que un regalo desigual. Era una herida que lo obligaba a mirar su vida con otros ojos. Y por primera vez, Ernesto entendió que había dado todo sin pedir nada, pero que eso no significaba que merecía tampoco. Ernesto despertó con el corazón ligero. Día del Padre. Tenía la esperanza de que João hiciera algo especial. Aún guardaba la ilusión de que su hijo reconociera, al menos una vez, todo lo que él había sacrificado por su bienestar. Se preparó con esmero, se afeitó, alisó su camisa blanca preferida, se perfumó, pasó por la panadería y compró el pastel de chocolate que João tanto amaba. Era un día para celebrar, pensó. Caminó con paso firme hacia la casa de su hijo, imaginando una comida familiar, alguna palabra cariñosa, un abrazo. Pero al entrar, lo golpeó la realidad. Las risas venían del patio. Se acercó sin ser notado y vio a João entregando las llaves de un BMW brillante a su suegro. «Feliz Día del Padre, sograo», decía entre abrazos. Fernanda grababa con entusiasmo mientras los invitados aplaudían emocionados. Ernesto se quedó inmóvil. Había traído un pastel y una ilusión que se deshacía con cada segundo. Finalmente, João se dio cuenta de su presencia. Se acercó y con una sonrisa nerviosa le entregó una pequeña bolsa arrugada. «Toma, papá, es algo sencillo. Sé que no te gustan las cosas caras». Ernesto la abrió. Dentro había unas chinelas de plástico azul, 19,99, y una nota escrita a mano. «Papá, feliz día. Espero que te duren mucho tiempo. Con cariño, João». Ernesto sintió una mezcla de vergüenza, dolor y decepción, no por el precio, sino por lo que significaba. Se sentó a un lado del jardín, mientras todos volvían a admirar el auto de Tadeu. Observó cómo Fernanda grababa historias para Instagram, cómo los invitados rodeaban a su suegro, cómo João se enorgullecía de ser el mejor yerno del mundo. Nadie notó a Ernesto, ni siquiera cuando abrió el pastel y lo dejó sobre la mesa sin que nadie lo probara. Esa noche, de vuelta en casa,
Miró las chinelas sobre la mesa de centro y se preguntó en qué momento su amor dejó de importar. Esa noche, Ernesto no durmió. Se quedó en su sillón, en penumbras, observando las sandalias sobre la mesa como si fueran un símbolo cruel. Una parte de él quería olvidar, justificar a João, pensar que era solo una torpeza, pero la otra no podía ignorar la realidad. Se levantó antes del amanecer, tomó una caja antigua donde guardaba documentos y comenzó a sacar papeles. Recibos de universidad, facturas de hipoteca, préstamos firmados para ayudar a João durante el desempleo. Más de 70 años de trabajo y sacrificios por ese muchacho que ahora lo trataba como un mueble viejo. Uno por uno, fue ordenando los documentos. 30.000 para la universidad, 15.000 para la boda. 8 meses cubriendo gastos, compras, alimentos, medicinas. Sumaban más de lo que él mismo había tenido para su propia vejez. Y aún así se sentía culpable por sentirse herido. Pero esa mañana fue diferente. Miró el reloj. 5:00 AM. A las 9 abrirían los bancos. Se bañó, se vistió con su mejor terno y salió con paso firme. A las 9 en punto estaba frente al Banco do Brasil. Canceló las tarjetas adicionales, retiró autorizaciones de transferencias automáticas, detuvo subsidios. Cerró cuentas conjuntas que João había usado durante años sin cuestionar. Cuando salió del banco, respiró el aire como si fuera nuevo. Por primera vez, no sentía culpa, sentía claridad. Era el primer paso hacia algo que no sabía nombrar, pero que intuía: dignidad. A las 2 de la tarde sonó su teléfono. João no respondió. 2:15, otra vez. 2:30, tercera llamada. A las 3 ya iban 8. Ernesto solo observaba la pantalla, no con rabia, sino con una serenidad nueva. João ahora sabría lo que significaba vivir sin su padre como red de seguridad. Y tal vez, solo tal vez, aprendería a valorar todo lo que había recibido, porque el amor de un padre no se mide en regalos, pero el respeto, ese se gana. La tarde siguiente, João apareció en la casa de Ernesto. Tocó la puerta con insistencia. Ernesto abrió con calma. ¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué cancelaste todo? Ernesto lo miró con una firmeza que João no recordaba haber visto nunca. Porque ya no quiero pagar para que me respetes. João se quedó helado. ¿Estás haciendo esto por unas sandalias? No. Las sandalias fueron la gota, pero el vaso lo llenaste hace años. João intentó justificarse, que había querido quedar bien con su suegro, que Tadeu tenía contactos que podían ayudarlo, que el regalo era estratégico. ¿Y yo qué era?, preguntó Ernesto. ¿Un obstáculo? ¿Un cajero automático? El silencio se apoderó de la sala. Siempre estuviste ahí, papá, murmuró João. Siempre supe que podía contar contigo. Ese es el problema. Me diste por hecho. João comenzó a alterarse. Ernesto lo interrumpió. ¿Sabes cuándo dejé de ser tu padre para convertirme en tu proveedor? El día en que decidiste que merecías todo sin dar nada a cambio, ni siquiera gratitud. João se sentó, derrotado. Papá, no quiero perderte. Entonces empieza a verme como hombre, como persona, como el padre que te amó con todo y que hoy elige amarse a sí mismo también. Una semana después del confrontamiento, Ernesto recibió una visita inesperada. Noemi, su nieta de 16 años, hija de João, apareció sola en la puerta de su casa. Llevaba los ojos húmedos, el gesto tenso. ¿Puedo pasar, abuelo? Ernesto asintió, sorprendido. La hizo sentar y le sirvió un chocolate caliente. Noemi permaneció en silencio unos minutos hasta que finalmente habló. Papá me dijo que ya no nos amas, que estás enojado con nosotros y no quieres volver a nuestras vidas. Esa noche, después de la visita de Fernanda, Ernesto se sentó frente a su escritorio con una hoja en blanco. Durante años había guardado todo lo que sentía, todo lo que pensaba, pero esta vez
decidió escribir. No es un reproche, comenzó. Es una historia. Mi historia. Nuestra historia. Narró cómo conoció a la madre de Juan, cómo, tras su muerte, se convirtió en padre y madre a la vez. Recordó noches de fiebre, días de escasez, y cómo cada decisión giraba en torno a una sola prioridad, su hijo. Contó cómo trabajó como vigilante nocturno, mientras de día era oficinista. Cómo vendió su propio carro para pagar el primer año de universidad. Cómo puso su jubilación en riesgo para pagar la boda. Y cómo, a pesar de todo eso, no esperaba reconocimiento, solo un poco de respeto. No me dolieron las chinelas por su precio, escribió. Me dolieron porque fueron el reflejo de lo que creías que valía. Me sentí invisible, menos que un extraño. Le habló del silencio que había soportado durante años, de la manera en que se anuló para sostenerlo y cómo lentamente dejó de verse a sí mismo. Esta carta no es para culparte, concluyó. Es para liberarme, porque ya no quiero vivir esperando una gratitud que nunca llega. Ya no quiero pagar el precio de ser siempre el que da. Hoy elijo vivir con dignidad. Y eso también es amor. Dobla la carta cuidadosamente, la guarda en un sobre y la deja en un cajón. No sabe si algún día se la entregará, pero en su interior ya se siente más liviano, porque a veces escribir lo que uno siente no es para que el otro lo lea, sino para poder soltarlo. Capítulo 8. El renacer días después de escribir la carta, Ernesto comenzó a cambiar pequeñas cosas. Se levantaba más temprano, caminaba por el parque, se detenía a observar los árboles. Se unió al club de lectura del barrio. Volvió a conversar con Marta, la panadera, y hasta se animó a cocinar recetas nuevas. Noemi seguía visitándolo cada semana. Cocinaban juntos, veían películas, hablaban sobre la vida. Ella le preguntaba cosas profundas. ¿Te arrepientes de haberlo ayudado tanto? Ernesto pensaba antes de responder. No me arrepiento de haber amado, pero ahora entiendo que uno también debe amarse a sí mismo. Una tarde, caminando por el parque, Ernesto se sentó en una banca y vio a una pareja de ancianos tomados de la mano. Sonrió, no por nostalgia, sino por reconocimiento. La vida aún le ofrecía momentos hermosos. Solo había que estar dispuesto a verlos. En el club de lectura compartió parte de su historia, sin nombres. Habló sobre dignidad, límites, amor sin condiciones. Varias personas lloraron. Marta se acercó y le dijo, «Deberías escribir un libro». Él rió. Tal vez lo haría. Esa noche, Ernesto durmió profundamente. Ya no sentía la presión del pasado, ni la tristeza del presente. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz, porque entendió que no necesitaba recuperar el amor de Juan para sentirse completo. Solo necesitaba reencontrarse consigo mesmo. Se desejar, posso seguir agora com os capítulos 9 e 10, que encerram a história. Quer que eu continue? Perguntar ao chat GPT. Esa noche, después de la visita de Fernanda, Ernesto se sentó frente a su escritorio con una hoja en blanco. Durante años había guardado todo lo que sentía, todo lo que pensaba, pero esta vez decidió escribir. No es un reproche, comenzó. Es una historia. Mi historia. Nuestra historia. Narró cómo conoció a la madre de Juan, cómo, tras su muerte, se convirtió en padre y madre a la vez. Recordó noches de fiebre, días de escasez, y cómo cada decisión giraba en torno a una sola prioridad, su hijo. Contó cómo trabajó como vigilante nocturno, mientras de día era oficinista. Cómo vendió su propio carro para pagar el primer año de universidad. Cómo puso su jubilación en riesgo para pagar la boda. Y cómo, a pesar de todo eso, no esperaba reconocimiento, solo un poco de respeto. No me dolieron las chinelas por su precio, escribió. Me dolieron porque fueron el reflejo de lo que creías que valía.
Me sentí invisible, menos que un extraño. Le habló del silencio que había soportado durante años, de la manera en que se anuló para sostenerlo y cómo lentamente dejó de verse a sí mismo. Esta carta no es para culparte, concluyó. Es para liberarme, porque ya no quiero vivir esperando una gratitud que nunca llega. Ya no quiero pagar el precio de ser siempre el que da. Hoy elijo vivir con dignidad. Y eso también es amor. Dobla la carta cuidadosamente, la guarda en un sobre y la deja en un cajón. No sabe si algún día se la entregará, pero en su interior ya se siente más liviano, porque a veces escribir lo que uno siente no es para que el otro lo lea, sino para poder soltarlo. Días después de escribir la carta, Ernesto comenzó a cambiar pequeñas cosas. Se levantaba más temprano, caminaba por el parque, se detenía a observar los árboles. Se unió al club de lectura del barrio. Volvió a conversar con Marta, la panadera, y hasta se animó a cocinar recetas nuevas. Noemí seguía visitándolo cada semana. Cocinaban juntos, veían películas, hablaban sobre la vida. Ella le preguntaba cosas profundas. ¿Te arrepientes de haberlo ayudado tanto? Ernesto pensaba antes de responder. No me arrepiento de haber amado, pero ahora entiendo que uno también debe amarse a sí mismo. Una tarde, caminando por el parque, Ernesto se sentó en una banca y vio a una pareja de ancianos tomados de la mano. Sonrió. No por nostalgia, sino por reconocimiento. La vida aún le ofrecía momentos hermosos. Solo había que estar dispuesto a verlos. En el club de lectura compartió parte de su historia, sin nombres. Habló sobre dignidad, límites, amor sin condiciones. Varias personas lloraron. Marta se acercó y le dijo: «Deberías escribir un libro». Él rió. Tal vez lo haría. Esa noche, Ernesto durmió profundamente. Ya no sentía la presión del pasado ni la tristeza del presente. Por primera vez en mucho tiempo estaba en paz, porque entendió que no necesitaba recuperar el amor de João para sentirse completo. Solo necesitaba reencontrarse consigo mismo. Era una madrugada fría cuando el teléfono sonó. Ernesto, ya despierto, vio el nombre en la pantalla: Noemí. «Abuelo, papá está en el hospital». «¿Qué pasó?» «Colapsó en el trabajo. Dicen que fue el estrés. Preguntó por ti». Ernesto guardó silencio unos segundos. «Estoy en camino». Cuando llegó, João yacía en una cama blanca, pálido, con la mirada perdida. Fernanda lo acompañaba agotada. Al ver a Ernesto, João esbozó una sonrisa débil. «¿Viniste?» «Sí». «Papá, lo siento. Por las chinelas, por todo, por no entender antes». Ernesto no dijo nada. Solo se sentó a su lado. «Siempre supe que podía contar contigo, y abusé de eso». «Lo importante ahora es que lo entiendas», respondió Ernesto con voz serena. «No quiero revancha, solo quiero respeto». João bajó la mirada. «Podemos empezar de nuevo». «Eso no depende solo de mí, João. Depende de lo que estás dispuesto a cambiar». «Lo intentaré». Esa tarde, padre e hijo no hablaron mucho más. Pero en ese silencio se dijeron lo esencial. Ernesto le sostuvo la mano, no como quien se despide, sino como quien ofrece una nueva oportunidad. Cuando volvió a casa, Ernesto se sentó en su poltrona. Por primera vez en años, no se sintió usado ni invisible. Sintió que, quizás, el ciclo no terminaba con una ruptura, sino con un nuevo comienzo, uno más justo, más consciente, más humano. Pasaron semanas desde aquel reencuentro. João comenzó terapia. Escribía a diario en un cuaderno. En casi cada página aparecía la palabra papá. Ernesto no esperaba milagros, pero notó pequeños gestos. João lo llamaba solo para conversar. Lo invitaba a caminar, lo escuchaba. No hablaban del pasado, sino del presente. Una tarde, João llegó con una caja de madera tallada. «Quiero darte algo». Ernesto la abrió. Dentro,
una foto restaurada. João abrazándolo el primer día de escuela. Junto a ella, una carta escrita a mano. Nunca te escribí como tú me escribiste, pero hoy quiero que leas lo que siento. Ernesto no la abrió en ese momento. Solo lo abrazó, como cuando João tenía 5 años. En el club de lectura, Ernesto compartió su historia. Habló del amor que da sin esperar, de la dignidad, del poder de soltar. Alguien le dijo, esa historia debería estar en un libro. Ernesto sonrió. Tal vez lo escribiría. Esa noche anotó en su cuaderno, el respeto no se exige, se cultiva. El amor verdadero no humilla y la vida, incluso herida, puede volver a florecer, porque al final su verdadero legado no fue lo que dio en dinero o sacrificio, fue lo que enseñó con el ejemplo, y por primera vez Ernesto durmió profundamente, no por lo que recuperó, sino por lo que finalmente dejó ir. Ernesto no buscaba venganza, nunca quiso castigar a su hijo. Lo que deseaba, aunque no supiera cómo decirlo, era ser visto, ser valorado, ser respetado. Pasó una vida entera dando todo de sí, tiempo, esfuerzo, dinero, amor, y lo hizo sin pedir nada a cambio. Pero incluso los corazones más generosos tienen un límite. El día del padre en que recibió unas sandalias baratas no fue solo un mal regalo, fue el reflejo de años de olvido disfrazados de costumbre. Su historia no es solo la de un padre y un hijo, es la historia de muchos que aman en silencio, que sostienen familias enteras, que sacrifican sueños y juventud por un futuro que muchas veces los deja atrás. Pero Ernesto nos enseñó algo más importante, que nunca es tarde para recuperar la dignidad, que poner límites no es falta de amor, sino prueba de él, que no se trata de exigir lo que mereces, sino de dejar de aceptar lo que te destruye. Y cuando João finalmente bajó la guardia, no fue por miedo, fue por comprensión, porque el respeto que se cultiva con honestidad puede ser más fuerte que cualquier herida. Ernesto cerró ese ciclo no con rencor, sino con paz, no con distancia, sino con un nuevo tipo de cercanía, una en la que su voz, su valor y su amor propio ya no eran invisibles.